Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido una vez más a mi canal, ¿va? En esta ocasión, aprovechando, bueno, no sé si habrá mantenimiento, estoy esperando el mantenimiento, supuestamente que se realiza todos los martes, o ya sea todos los miércoles, bueno, dependiendo de la situación, no sé si habrá mantenimiento o no. Bueno, te comento un poco antes de iniciar con todo esto. Aprovechando la situación, esperando del mantenimiento inoportuno, quería compartir esta pequeña travesía de mi Kundum, uno de mis Kundum que tengo y te los voy a mostrar. Ahí está justamente el nombre para que lo conozcas, ¿va? Prácticamente acabo de llegar a nivel 800, ¿va? Ya hice la que es de evolución, una evolución exitosa, ¿va? Y bueno, aquí me dieron este pequeño scroll, en cuyo caso yo deseo resetear este árbol tree. Si es que yo deseo resetearlo en esta cuenta, simplemente lo utilizo y listo, perfecto. O también puedo tradearlo en una cuenta que necesite. Y prácticamente al momento de evolucionar a nivel 800 para poder continuar, seguir continuando subiendo de nivel, vas a notar diversos cambios. El más notorio de todo esto vendría a ser que, bueno, un momento que cargue todo esto, listo. El cambio más notorio vendría a ser este, que se te habilita el árbol Majestic. Bueno, sí yo lo conozco, se llama árbol 800, la verdad. Bueno, yo le digo así, árbol Majestic, ¿va? En el cual vas a poder seguir mejorando los poderes o las habilidades que tú desees. En esta ocasión, el que es más utilizado vendría a ser este. Así que, bueno, al parecer solamente duré 4 minutos 34 sin pociones de vida. Ese vendría a ser mi límite. Incluso creo que estaba esquinado en el mapa de Detective 2 o DD2, ¿va? Creo que es más conocido como DD2. Este tipo también creo que murió. Es nivel 934. Creo que le dio un pequeño disconnect. Creo. Aunque se me hace raro que esté rotando a 0.60 con ese nivel. Que tiene una KPS 3. Qué raro la verdad. Rotar ese nivel en Dick Dungeon 2. Pero bueno. Te comento, mejor dicho te sigo comentando. Ya realicé la quest, obtuve 100 puntos extra adicionales. Intento hacer una pequeña referencia. Va enfocada en Kundu. Estos son los puntos, estos me vendrían a ser los stacks o las estadísticas, como tú lo conozcas. No tengo agregado ningún tipo de fruta, ni tampoco tengo reducida ningún tipo de fruta. Mi daño actual es de 2448. Sube a 2500 si es que recuerdo bien. Veamos, sí, 2508. No tengo el tibetón activado, lo tengo muerto. Solamente tengo este pequeño doto. ¿Va? Y otra cosa que añadir es que todo este set que ves acá te lo dan por llegar a nivel 600 en el Speak Server. Por eso es que lo tengo equipado. No tengo un stack defensivo, solamente tengo equipado esto porque no, hasta el momento no me han caído ítems de Ranger con DD o con HP en el mapa de feria. Normalmente me suele caer otros tipos de ítems que no son de mi personaje. Ya te mostré el set, estas vendrían a ser las opciones normales con las que te vienen, con las que te regalan. La ala S3 más 13, perdón, creo que se llama la ala 2.5 Bone más 13. Creo que se llama así, ¿va? Y este pequeño libro más 13 también que te obsequio. Lo único que llega a cambiar acá vendría a ser la stack. Con la stack que te regalan, la stack legendaria lleva 2225 de daño. Pero con esta Kunun stack que yo mismo farmeé en el servidor de Milkey, lleva 2508 de daño. No tengo earrings, tengo simplemente anillos con DD y un pendiente con Excellent Damage. Un pentagrama Kun KMS, creo que se llama así, más 0, ¿va? Este Fenrir es rojo y prácticamente no utiliza Fenrir. El árbol que hice para este pequeño Kuno, primeramente lo hice para que no esté pendiente de estar cambiándole in o estar reparándole un Fenrir, ya que quiero que sea farmero neto y que no me consuma demasiados recursos. O en el mejor de los casos que no me consuma nada de recursos. ¿Va? Quiero hacerlo económico, quiero ver en qué nivel va a ser prácticamente útil para que pueda farmear TCAs en el mapa de Nixis. Actualmente no puedo hacer eso siendo nivel 800. Me falta más defensa seguramente o seguramente puede ser me falte más nivel. La verdad no lo sé, estoy intentando buscar alguna solución para este pequeño personaje actualmente. En el mapa de Feria destroza, pero en el mapa de Dick Dungeon 2, digamos que en el hipotético caso yo desee subir de nivel,
Necesitaría unas alas Authority o unas alas Wing Angel o Devil para poder farmear tranquilo o subir de nivel tranquilo. O si no, equiparme un premium. Por ejemplo, actualmente hay un evento de las bombas, en el cual nos indicaron que si jugamos más de 50 veces con las cartas, vamos a obtener un Moon Premium, el cual nos va a incrementar una gran cantidad de daño consecutiva, ciertos días, y por un cierto tiempo, de 15 días, si es que recuerda bien. O con que dure 7 días ya es de mucha ayuda para un usuario que no esté con la mentalidad de donar. ¿Va? Para que tengan una pequeña idea. Con eso creo que sí voy a poder matar relativamente fácil en el mapa de Dim Union 2, porque en Dim Union 3 tengo God Level actualmente. Bueno, ya te comenté un poco sobre los ítems, no tengo absolutamente nada más. Normalmente ya te había comentado que quiero farmear TSAs, pero actualmente no puedo. Veamos eso. Voy a comprarme curas, porque necesito curas, sí o sí, para el mapa Nixis, lo cual yo tampoco soy muy fanático de comprar curas constantemente. No, bueno, yo sí puedo comprarme curas cada una hora, cada 2 horas, pero quiero hacerlo independiente de cierta manera, no quiero que esté constantemente pendiente de mí. No sé si me dejo entender. Digamos que si en algún momento yo deseo salir o quiero ir a comprar algo, no quiero estar, digamos, me voy a la computadora, ¿tiene curas? Perfecto, me voy. Si no, no tiene curas, me quedo un minuto y le compro curas para poder irme tranquilo. No quiero hacer eso, no sé si me dejé entender. Pero bueno, esta vendría a ser mi situación actualmente. En el mapa de Nixis no aguanta. Me comentaron que cuando le sube de nivel, en nivel 825, al momento de agregarle este pequeño hit adicional, normalmente suele dar un hit o 2 hits, tengo entendido, pero más esto se aumenta. Pero para eso necesito nivel y también me gustaría comprobar todo eso para poder, digamos, comprobar que con este set, con este mismo ítem que tengo acá, con este mismo pentagrama, simplemente necesito un poco más de nivel para poder aguantar en el mapa que yo deseo. Y aquí ya lo voy a manejar manualmente porque no quiero morir constantemente. Ya he estado aquí y muero muy rápido. Los pequeños mobs te hacen una gran cantidad de daño. Uno de ellos te hace 864 de daño en el peor de los casos. Y me parece que son las Bass, creo. Creo que son las Bass. Y solamente suelen aparecer 3 por acá. Como puedes observar, estoy prácticamente esquinado por temor a morir. Y la verdad no creo que aguante. Ya tengo 61 pociones de vida y seguramente voy a estar consumiendo constantemente. Y para que deje de morir o deje de recoger alguna cosa, he desactivado prácticamente todo. ¿Va? He desactivado todo. Esa vendría a ser una desventaja. Si yo quisiera farmear netamente TSA, tendría que pinchar acá, desactivar esto y esto, y solamente escribir talismán. En el cuyo caso, también que lo recoja, porque he notado que en ciertas ocasiones no lo recoge, simplemente lo deja pasar. No sé por qué será eso, la verdad. No sé si soy el único o simplemente mi internet es pésimo. Está por comprobar esa pequeña parte también. Pero bueno, tú puedes observar que actualmente está rotando 0.83, 0.80, pero lo normal es que esté parado en el medio y que esté recogiendo cualquier ítem que tú desees. No necesariamente tienes que dejarlo en un costado. Así que desde mi punto de vista, no creo que aguante en mix, ¿va? Y bueno, para que te des una pequeña idea, lo voy a poner en el medio. Porque normalmente, digamos, si mueres acá, el Mu Helper ya no te va a tener, porque el Mu Helper te deja en el medio. Y bueno, ahorita lo voy a dejar, espero. Creo que sí. Bueno, veamos. Va a morir, estoy seguro que va a morir porque ya he muerto anteriormente. No he durado mucho en el mapa de Nixis, solo, no. Tengo 4 minutos, 3 segundos y 13. Acabo de morir. ¿Viste? Morí. Mejor te lo muestro a engañarte. Bueno, aprovechando que morí, ya perdí prácticamente mi zen por morir constantemente. Voy a ir al Hotspot de tierra. Veamos si es que hay alguno libre en el servidor de Nilfheim. Me parece que no hay. Raro. Supuestamente estoy en el servidor más vacío. Debería haber HS vacíos. Bueno, cambiemos a un HS de agua. Tiene que haber uno vacío, ¿no? Estoy en el servidor más vacío de todo GMO.
Tampoco hay. Bueno, donde sí siempre va a haber spawn, Darkness no creo, Win tampoco. Donde siempre hay spawn es acá, donde no me conviene, donde mi rotación nunca llega a 0.80. A lo mucho llegará a 0.60, lo cual no lo veo muy eficaz para poder farmear joyas. Veamos aquí el spot de juego, que yo sepa siempre está vacío. Ojalá me sorprenda y haya alguien ahí. No, sub vacío, HS vacío. Bueno, continuando con todo esto. Aquí el HS está vacío, pero los bichos están demasiado esparcidos, lo cual no vendría a ser de mucha ayuda desde mi punto de vista. Preferiría tener un Illusion Knight aquí por la animación de Splash. Prácticamente abarca todo como si tuviera un rango de 8, cuando en realidad tiene un rango de 6. Pero bueno, aquí normalmente mi rotación creo que ni siquiera pasa de 0.70. Bueno, eso es lo que yo creo. Veamos en el helper. El helper con 30 segundos me bota 0.69. Así, lo cual no es muy ideal. ¿Por qué? Porque normalmente en feria tienes que rotar de 0.80 para arriba. Si es que tú tienes un Illusion Knight. Fíjate aquí en mi historial del helper. Tengo 20, 23 horas rotando 0.80, 0.79, lo cual es algo muy ideal para poder recolectar joyas. Te va a ser de mucha facilidad recolectar joyas si es que llegas a encontrar un buen spot. Y si es que no te hacen KS, obviamente. Todo el hunting que ves acá es porque no obtuve KS. ¿Va? Aquí creo que sí tuve KS, el 21 y el 22. Sí, por eso es que bajó. Bueno, eso es lo que yo creo. Porque tiene el mismo nivel y tenía los mismos ítems. Listo, sí. Bueno, en feria mato, pero con 0.60 prefiero pasar. Así que después de haberte mostrado toda esta pequeña travesía desde mi perspectiva como jugador, con un Kundun de nivel 800, espero en un futuro tener un Illusion Knight para poder hacer una comparativa de cuál es más eficaz para poder farmear en el mapa de Nixis. Porque actualmente, por ejemplo, aquí actualmente en Nilfheim, Feria ya se está llenando de muchas mulas, así que no es muy recomendable subir un personaje netamente para que esté en Feria, a menos que tú desees ir a un spot de 3, a un spot de 5, lo cual no es muy ideal para poder farmear, a menos que tú tengas mucha suerte y te caen las joyas igualmente. Los que no tenemos suerte tenemos que ir a un HS o un sub HS, en cual normalmente suelen salir mayores en bichos, ya sea de 6, de 7 o inclusive de 8. Si es que hay más bichos, mucho mejor, ya que relativamente matas más bichos y tienes más probabilidad de poder obtener joyas, ¿va? Y bueno, esto vendría a ser todo. Espero que te haya sido útil de cierta manera. Recuerda que si es que tú no haces la que es de nivel 800, no vas a poder obtener esto, ya no te va a dropear Zen y ya no vas a poder continuar a subir de nivel. La única desventaja de hacer la que es que aperturas el gag level, lo cual sí o sí te va a ser de mucha dificultad, en el cuyo caso no tengas un taxista que te ayude a evitar esos niveles. Bueno, eso vendría a ser todo, espero que te haya sido de utilidad. Hasta la próxima, cuídate.